Discusiones, peleas, vacunas y millones de dólares en juego. Silencios, fanáticos desconcertados y secretos que empiezan a salir a la luz después de muchos años. Un viaje por detrás del telón de una de las bandas más exitosas de la historia del rock y del punk, The Offspring. A pesar de ser una de las bandas más importantes de su género y poseer laureles como por ejemplo tener el disco independiente más vendido de la historia, The Offspring siempre se caracterizó, sobre todo en los últimos años, por ser una banda de un perfil bastante bajo en comparación con otros grupos contemporáneos. Pero ese perfil bajo muchas veces terminó generando ciertas dudas y preguntas entre los fans, sobre todo a la hora de encontrar respuestas a las partidas de algunos de sus integrantes. ¿Por qué se fueron? ¿Qué fue lo que pasó realmente detrás de esos portazos? En este video vamos a repasar las salidas de los músicos que pasaron por The Offspring y sus aparentes motivos. Ron Welty. En marzo de 2003, un comunicado en la página oficial del grupo dejó atónitos a todos los fans. Después de 15 años, la banda anunciaba que su baterista histórico Ron Welty ya no formaba parte del grupo. La versión oficial, subida a la web de Offspring por aquel entonces, rezaba: después de más de 15 años con The Offspring, he decidido dedicar todas mis energías a un nuevo proyecto llamado Steady Ground. Le deseo a Dexter, Noodles y Greg la mejor de las suertes en lo suyo, ya que es momento de concentrarme en mis propios proyectos. Según se decía, Steady Ground era un grupo formado por Welty y algunos asistentes de The Offspring. Obviamente, entre los fans empezaron a correr otras versiones extraoficiales, como que el baterista no estaba conforme con el rumbo musical que había decidido la banda después del éxito comercial de Americana, y por eso había decidido abandonar el grupo en las sesiones de grabación del disco Splinter, lanzado a fines de ese 2003. Luego de la partida, poco y nada se supo de la vida de Welty. Sin embargo, en 2020 se conoció un documento legal relatando que la historia supuestamente no había sido tan así. En dicho documento, Ron acusa a la banda de haberlo despedido sin causa, además de no cumplir con el contrato firmado y pagarle las regalías correspondientes por haber sido parte de los primeros 6 discos de The Offspring. Además, señala que él, junto a Dexter, fueron las principales fuerzas creativas durante los primeros años de la banda, fuerza que forjó los primeros pasos hacia el éxito y la consagración posterior del grupo. Durante los 2 primeros discos, los 4 miembros de Offspring eran socios igualitarios respecto a las ganancias de la banda. Sin embargo, a medida que el grupo crecía más y más, Welty acusa a Dexter Holland de autoproclamarse único líder de la banda, una especie de dictador que tenía un plan para arrebatarle al resto de los integrantes el control sobre los negocios en pos de su propio beneficio. Según Ron, Dexter comenzó a utilizar incorrectamente los fondos del grupo y a tomar de manera unilateral todas las decisiones. Por ejemplo, entre otras cosas, lo acusa de que antes del lanzamiento del exitoso Smash, les usurpó unilateralmente a sus compañeros el 100% de los derechos, o de obligarlo, en la grabación de Americana, a grabar las baterías que el cantante había compuesto, sin darle espacio creativo al baterista para componer sus propias bases. La bomba termina de explotar luego del lanzamiento de Conspiracy of One, en una reunión en la que, según Ron, Dexter pretende formalizar su toma de control absoluto de la banda e incluso pide que en cualquier votación interna su voto valga doble. Durante esa conversación, Ron se opone por parecerle injusta la situación, a lo que Dexter, según el baterista, le responde: ¿tengo que preguntarte en qué debo gastar el dinero? Después de aquella discusión efervescente, Dexter y Noodles llamaron a Ron Welty para comunicarle que ya no formaba parte de la banda, sin darle posibilidad de arreglar las diferencias. A partir de ese momento, supuestamente se firmó un acuerdo en el que la banda se comprometía a pagarle las regalías a Ron por haber sido integrante del grupo, pero según el ex baterista, eso jamás se cumplió. Pero hay más. Según Ron, Dexter interfirió negativamente en su carrera musical luego de dejar la banda, ya que él, al querer tocar en ciertos lugares, se encontraba con la negativa de sus propietarios, quienes les decían que no, porque no queremos que Dexter piense que estamos eligiendo uno de los dos bandos. La situación termina de agravarse con la salida en 2005 de grandes éxitos de The Offspring y Ron acusándolos otra vez de no pagarles la parte correspondiente por lucrar con temas grabados por él. Atom Willard. A partir de la polémica salida de Ron, el lugar de baterista siempre fue un puesto conflictivo para la banda, incluso empezando a manejarlo de otra manera, ya que cada baterista que ingresó a Offspring post-Ron fue en carácter de empleado y no como integrante oficial. Si bien en Splinter y en el resto de los discos posteriores el encargado de grabar la mayor parte de las baterías fue Josh Freese, el baterista de The Vandals, para los shows en vivo el sucesor de Welty fue Atom Willard, quien estuvo en la banda desde 2004 a 2007, anunciando finalmente que dejaría The Offspring para concentrar todos sus esfuerzos en Angels and Airwaves, la banda de Tom DeLonge. De todas las salidas, la de Atom parece ser la menos conflictiva, ya que siempre se destacó por ser un músico con múltiples proyectos y aparentemente sin ideas de conformar un proyecto estable. Greg Kay. La salida del bajista Greg Kay fue probablemente la que más desconcertó a todos los fans de The Offspring. Por un lado, por ser uno de los miembros fundadores de la banda junto a Dexter, y por el otro,
por el silencio absoluto en el que se dio su partida. A diferencia de miembros anteriores, la banda jamás hizo un anuncio oficial y no volvió a mencionarlo en entrevistas posteriores. El secretismo era absoluto. Rápidamente lo reemplazaron por quien era tercer guitarrista hasta ese momento, Todd Morse, y The Offspring siguió como si nada hubiese pasado a pesar de las continuas preguntas de los seguidores, en su mayoría a través de las redes sociales del grupo. El abrumador misterio sobre la desaparición de Greg parecía indicar que algo andaba mal en la banda. Según la demanda presentada por Greg en noviembre de 2018, Noodles y Dexter deciden echarlo del grupo. Se sospecha que había diferencias artísticas sobre el presente y el futuro de la banda que dividían al grupo en dos. Por un lado los dos guitarristas, Noodles y Dexter, y por el otro Greg. Después de su salida, el resto de la banda intentó negociar de buena fe comprarle su parte, pero Greg abandonó las negociaciones y decidió llevar la situación directamente a un juicio. Básicamente, Greg reclama que Dexter y Noodles conspiraron para no pagarle lo que le correspondía, exigiendo que debe seguir recibiendo compensaciones económicas por todos los shows venideros de The Offspring y por los discos que sigan viniendo, ya que siempre se habló de una sociedad permanente, aunque él no siguiera tocando en la banda. Dexter y Noodles se defienden, argumentando que cuando se fue el baterista Ron Welty, Cleasel quería que solo fuera compensado por las regalías de los álbumes durante el tiempo que estuvo en el grupo, lo cual reviste de incoherente el pedido actual del ex bajista. Todas estas idas y vueltas derivaron en ciertas situaciones que dilataron la salida de Let the Bad Times Roll, incluso llegando a regrabar Dexter varios de los bajos que había grabado Greg, para evitar más conflictos legales. Vale destacar que las demandas empiezan a aparecer luego que The Offspring en 2015 decidiera vender su catálogo de Columbia por $35 millones, lo cual, obviamente, parece haber traído problemas a la hora de la repartija con ex integrantes, que al fin y al cabo fueron parte activa de ese catálogo durante la extensa carrera de la banda. Al día de la fecha, el enfrentamiento legal continúa vigente y la banda nunca se expresó públicamente sobre este tema. Pete Parada. La más reciente partida, pero no por eso menos polémica, fue la del baterista Pete Parada, encargado de reemplazar a Atom Willard cuando dejó The Offspring en 2007. En agosto de 2021, a través de su cuenta de Instagram, Parada relata que la banda ha decidido dejar de contar con sus servicios debido a su decisión de no vacunarse contra el COVID. Su argumento fue que decidió no aplicarse la vacuna debido a ser portador de una enfermedad que podría traerle efectos adversos mucho más complicados que el propio COVID, el síndrome de Guillain-Barré, el cual viene sufriendo desde su infancia. Al enterarse la banda de esta decisión, le comunicaron que ya no formaría parte de The Offspring. El propio Dexter explicó en una nota que en un mundo convulsionado por la pandemia es requisito en la mayoría de los lugares para tocar estar vacunado, y al no cumplir con esta condición Pete Parada, podría decirse que hasta se trató de una decisión logística, además del riesgo que podía implicar compartir tiempo y viajes con alguien no vacunado. Esto derivó en un ataque sistemático a la banda por parte de grupos antivacunas, alegando que cómo podía ser que una banda punk siguiera las reglas, o acusándolos hasta de pro-industria farmacéutica. Una vez fuera de The Offspring, se podían observar en las redes sociales de Pete Parada constantes posteos antivacunas, lo cual hace sospechar que el hecho de no vacunarse no solo era una cuestión médica, sino también ideológica. Este video no pretende ni puede llegar a la verdad absoluta. Toda banda es un mundo y cada uno de los integrantes y ex integrantes tendrá sus posturas, sus razones y sus argumentos. Quizás la comunicación poco clara a los fans de parte del grupo termina originando una serie de teorías y rumores que simplemente se solucionarían con un comunicado sincero, aunque a veces también es comprensible que habiendo cuestiones legales en el medio no puedan decir mucho o no quieran decir mucho cuando se trata de cuestiones económicas. Esto, sumado al ya mencionado perfil bajo de la banda, hace que tengamos que sacar nuestras propias conclusiones a través de documentos de internet, entrevistas y noticias de portales en base a la poca información que circula. Quizás, en un tiempo, todo se aclare y sepamos realmente qué pasó con cada uno de los ex integrantes de The Offspring. Si les gustó el video pueden compartirlo, darle like, comentar sus propias teorías y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.